Vamos a hablar hoy día acerca del arrebatamiento y de aquel lugar que el Señor tiene preparado a nosotros. ¿Para qué? Para que nos animemos a trabajar por el Señor y despertemos los que estamos durmiendo y despertemos y nos preparemos para el Señor. A esta enseñanza yo le coloqué un título: un abrir y cerrar de ojos del tercer cielo. A un abrir y cerrar de ojos del tercer cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estamos a esos pasos, a ese tiempo, a un abrir y cerrar de ojos de que el Señor venga. Es decir, hoy día mismo puede venir el Señor. Hoy día mismo, a este mismo momento, si Él quiere, viene. O cuando yo pestañeo. Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Versículo 51 en adelante. Dice la palabra de Dios: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? ¿A quién le está hablando Pablo? Contexto: Iglesia de Corintios, hermanos en Cristo. ¿Qué le está diciendo Pablo a los hermanos en Cristo? Pero digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. He aquí os digo un misterio, el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo y mi cuerpo va a ser transformado. Ya no me van a doler las manos, los pies, las rodillas, cualquier dolencia que tú tengas. El Señor va a transformar tu cuerpo. El Señor te va a transformar a ti para algo bueno, para algo eterno, para algo muchísimo, pero muchísimo mejor. El Señor Pablo aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Un día el Señor Jesucristo dijo que Él iba a venir. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Un día el Señor Jesucristo dijo que iba a volver. Recuerdo que el Señor Jesucristo, a través de la palabra podemos conocer que Él vino hace más o menos 2000 años atrás, acá a la tierra. Y en Hechos capítulo 1, versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, aquí está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo, en las nubes. Asimismo, el Señor va a regresar en las nubes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Sí. Esta es una promesa para cada uno de nosotros, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y esperanza y nuestra vida a disposición del Señor Jesucristo. Versículo 13 dice: tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo está hablando de los muertos. En la Biblia, cuando habla del dormir, está hablando de la gente que está muerta. ¿Ya? Tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Han ido usted a un velorio? Yo hace poco fui a uno. Y mucha gente está triste y desesperanzada por aquella persona que perdieron. Porque ellos piensan que nunca más lo van a ver. Y hay una desesperanza, y hay una tristeza y un lloro que es enorme. Y yo hace poco un compañero de trabajo perdió a su mamá. Y yo fui al velorio. Pero los que estamos en Cristo, dice la palabra de Dios que estamos dormidos. Aquellos que han muerto en Cristo, si ha muerto tu papá, si ha muerto tu abuelo, si ha muerto tu hermana, si ha muerto tu hijo, dice la palabra de Dios que ellos están durmiendo, plácidamente durmiendo. Pero un día ellos van a despertar. El Señor los va a despertar. Y si tú mueres hoy, y si yo muero hoy, el Señor me da la seguridad también a mí, y yo también voy a despertar con Él. Pero si estoy vivo, ¿qué irá a pasar? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 13 nuevamente. Tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, aquellos creyentes que están muertos en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, anímate. El Señor viene. Y te viene a buscar a ti y me viene a buscar a mí. Esa es la promesa que el Señor tiene preparado para aquel que es un hijo de Dios. No para aquel que no es un hijo de Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios y tú has creído en Cristo como el Hijo de Dios y tú crees que Él te perdonó tus pecados y perdona todos tus pecados y tú crees que Él es el único que te puede llevar al cielo, si tú tienes la fe y esperanza puesta totalmente en Él, dice la palabra de Dios, y tú dirás, si Él viniera hoy, tú te vas con Él. Si has muerto, o sea, aquella persona que murió en Cristo, dice que va a despertar de ese dormir, y el Señor lo va a levantar, lo va a resucitar. Así como Cristo fue el primero que resucitó. Él fue la primicia para Dios. De todos los que duermen, el Señor Jesucristo fue el primero.
Y todos los que aquellos creen y ponen su esperanza en aquel que resucitó, también vamos a resucitar con Él. Y por eso yo puedo estar tranquilo, porque sé que un día, si yo muero, un día el Señor también me va a resucitar a mí. Y voy a estar con Él para siempre. Esa es la promesa que el Señor nos da. Y es el acontecimiento enorme, gigantesco que viene al mundo de hoy. Y que muchas veces nosotros como creyentes no le tomamos el peso, no le tomamos el valor a que Cristo viene. Y tú me dirás, pero ¿por qué dices eso? Por nuestras vidas. ¿A quién hoy estás tú discipulando? ¿Cuántos hermanos tú estás discipulando hoy? ¿A quién tú le estás enseñando la Biblia? ¿Estamos enseñando la Biblia en nuestras casas? ¿En nuestros hogares? Por lo menos haciendo devocionales. ¿Estamos guiando a nuestra casa a Cristo? ¿A nuestros papás, a nuestra mamá, a nuestros vecinos, parientes? ¿A quién traemos a la iglesia para que escuche la palabra de Dios? ¿Tenemos ánimo pronto de invitar a alguien para que escuche la palabra de Dios? ¿Para que se vaya con nosotros? ¿Estás trabajando para el Señor? Dice la Biblia que la mies es mucha, pero los obreros no se ven. No se ven en ninguna parte. Hermanos, si nosotros trabajáramos por el Señor, nuestra iglesia no cabería gente. No cabría gente, tendremos que hacer el templo ahí atrás. Llevamos años con la misma cantidad de gente. ¿Por qué? ¿Cómo estamos esperando nosotros al Señor? ¿A quién nosotros le hablamos de Cristo? ¿Tu vida habla del Señor Jesucristo? ¿Mi vida habla del Señor Jesucristo? ¿Nos estamos preparando como esperamos un partido de fútbol? Con esa pasión, con esa entrega, con ese canto que se hace de cantar la canción nacional, ¿cierto? Con esa pachorra, con esa solicitud. Si cuando uno pide trabajar por el Señor, nadie quiere. Y yo se lo digo porque yo estoy a cargo de un ministerio, y hace muchos años, y cuesta mucho trabajar. ¿Saben por qué? Porque la gente no quiere trabajar. Cuesta mucho. Y por eso yo sé lo que siente el pastor aquí arriba y lo que él dice. Porque yo también lo he vivido. Lo viví en los jóvenes y también ahora en los matrimonios. No es fácil. No es fácil. Que los demás tengan el mismo sentir que tú tienes. La iglesia debería tener el mismo sentir, todos. Tener el mismo sentir por las cosas del Señor. Pero cuando no hay ese sentir, hermanos, estamos como estamos. Y vamos a seguir planitos, igualitos. Y nadie más mañana. Pero un día el Señor dice, Él va a recompensar. Y aquí vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él nos dio un mandato: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si tú estás cumpliendo ese mandato, el Señor te va a premiar. Y alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Porque por Él hacemos todas las cosas. Y en Él las hacemos. Pero si no lo estamos haciendo, hermano, el Señor nos va a pedir cuenta. Ya no te preparando. Porque el Señor viene pronto. 3 veces, 4 veces en el libro de Apocalipsis, Él dice, de aquí vengo pronto, de aquí vengo pronto, de aquí vengo pronto. ¿Por qué lo dice y lo repite tantas veces? Porque viene pronto.
El problema es que no le creemos. El problema es que no creemos a la palabra de Dios, hermanos. Si supiéramos que el Señor Jesucristo viene esta semana, ¿qué hacemos? Corremos a buscar armas para Cristo. Corremos a predicar el Evangelio. Empezamos a discipular y discipulamos todo el día, a lo mejor. Pero no le creemos. Hay un lugar preparado para ti y para mí. Dice la Biblia, en el tercer cielo. Nosotros conocemos este cielo donde vemos nubes, donde vemos relámpagos, donde se puede ver el sol de lejos. Un cielo azul, a veces con smog, ¿cierto? Esta es la atmósfera, científicamente hablando. Y después viene otro cielo, que es el universo, oscuro, en tinieblas, y donde está el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, y muchas cosas que el hombre todavía desconoce, y mucho. Y uno se podía estudiar varios programas, los documentales del universo, que podía dar cuenta que nosotros somos, no sé, somos un punto en el aire. En el aire somos, no sé, ni siquiera un punto, ni nos vemos. Así somos nosotros, la tierra de Chico. Pero ese es el segundo cielo. Pero hay un tercer cielo, al cual el hombre no conoce y no tiene acceso a él. Y ningún científico tiene acceso a él. Pero sí la Biblia nos nombra este lugar, donde está la morada de Dios y donde está el Señor Jesucristo a la derecha de Dios. Y donde tú y yo un día vamos a estar. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Capítulo 1, perdón. Versículo 3. Ahora sí. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tú estás guardado por el poder de la salvación del Señor Jesucristo. Del momento que tú tomaste una decisión por Cristo de servirle a Él, tú estás guardado para ese día, cuando el Señor nos venga a buscar y nos lleve a esa herencia, a esa heredad que el Señor tiene preparada a ti y a mí, a todos aquellos que hemos puesto nuestra esperanza y fe en el Señor Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos.
Y si mi ciudadanía está en los cielos y si tu herencia está en los cielos, ¿por qué trabajamos para el mundo? ¿Por qué le ponemos tanto empeño a las cosas materiales y terrenales? A un partido de fútbol, a una Copa Mundial, que al final va a ser mala. España ya perdió su título y ahí ya perdió su Copa y sigue igual que siempre. Sigue con sus problemas, la gente sigue muriendo en España. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le damos más importancia a las cosas terrenales que a las cosas celestiales. Hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo tanto que hacer. No puedo participar con los matrimonios porque tengo tanto que hacer. No, es que tengo que trabajar, no puedo ir a la iglesia. Hay muchas cosas que nos atan y no nos dejan ver, hermanos, hacia arriba. Tu herencia no es acá, tu herencia es con el Señor. Y muchas veces tenemos que hacer sacrificios en nuestros hogares y morir a nosotros mismos para mirar hacia arriba. Y dejar ese tiempo que tenemos ocupado, sacrificarlo para las cosas del Señor. Pero si tú no lo haces, ¿cuándo vas a trabajar por el Señor? ¿Cuándo? Cuando yo tenga el mundo. Y eso nunca es. Vivimos en un mundo lleno de ocupaciones. Vivimos en un mundo rápido, constante, que no hay tiempo de nada. ¿Cuándo te vas a hacer el tiempo para las cosas del Señor? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Morir al Señor. Morir a nosotros mismos. Si no, no se ha logrado nada. Tenemos que morir a nosotros mismos, hermanos. Hay un lugar preparado para ti y para mí en los cielos. Este lugar es el tercer cielo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4. Pablo estuvo en el tercer cielo y ahora está en el tercer cielo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo. Él está hablando en tercera persona, está hablando de él. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. ¿Dónde estuvo Pablo? Con el mismo Señor Jesucristo allá en el tercer cielo. En el tercer cielo, donde mora el Señor Jesucristo y donde mora Dios su Padre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9. Dice la palabra de Dios. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Dónde está el Señor? En los cielos. Salmos 11:4. Salmos 11:4. Dice la palabra de Dios: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Dónde está su trono? En el cielo. ¿En qué cielo? En el tercer cielo. Salmo 113. Salmo 113, versículo 4.
Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Es decir, Él se agacha a mirarnos a nosotros. Él se agacha a mirarnos y a observarnos, aunque tú no lo creas. Salmo 113, 4. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Deuteronomio 10, 14. Dice la palabra de Dios: He aquí Jehová tu Dios, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Es decir, hay cielos y cielos de los cielos, allá en los cielos. Es decir, hay un tercer cielo. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículos 3 al 14. Hablando Dios de Satanás. Isaías 14. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que quería Satanás? Sentarse en el trono de Dios que está sobre las nubes. Sobre usted lo que ve, Él está mucho más allá, viviendo hoy. A ese lugar Dios tiene preparado al creyente. Por ese lugar vino el Señor Jesucristo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para llevarte a ese lugar hermoso, glorioso y de vida eterna con Dios su Padre. Volvamos a Apocalipsis capítulo 22. Hermanos, si el Señor Jesucristo viene pronto, 3 veces lo dice el libro, 4 veces lo dice el libro de Apocalipsis. Si el Señor viene pronto y en un abrir y cerrar de ojos, estamos a un abrir y cerrar de ojos del arrebatamiento del Señor. Hoy mismo puede ser. ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con tu papá, con tu mamá, que no es salvo? O con tu hermano, con tus hijos, o tus amigos, compañeros de trabajo, o mis jefes. ¿Qué va a pasar con ellos? Si Él hoy día viniera, a ellos les espera una horrenda periodo de tribulación, que viene a ser la palabra. 7 años. Horrendos, donde el mismo Satanás va a estar aquí literalmente gobernando, y donde va a ser muy difícil que ellos se puedan salvar. Por eso hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de que prepares a tu familia, prepares a tus familiares y lo lleves a ti. Por eso nuestra iglesia trabaja tanto, para ganar gente para que ellos no se pierdan y despierten con el Señor, se mueren, y si estamos vivos, nos vayamos con Él cuando Él nos venga a buscar al son de la trompeta. Él nos va a llamar, sube acá, y al instante vamos a estar con Él. ¿Saben? Antes de leer 22, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4. Aquí yo puedo hacer una comparación de lo que puede pasarte a ti y a mí en ese momento, en ese instante, cómo va a ser ese abrir y cerrar de ojos, y lo podemos ver como un ejemplo lo que le pasó a Juan, cuando él fue arrebatado al tercer cielo también.
Capítulo 4, versículo 1 al 2 dice la palabra de Dios, hablando Juan: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, arrebatamiento. Y yo te mostré las cosas que sucederán después de estas. Y el versículo dice: y al instante, en forma instantánea, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Cómo fue el arrebatamiento de Juan? Al instante. Él estaba mirando una puerta del cielo y de repente estaba con el Señor. Así, hermanos, va a acontecer con nosotros. Va a ser al instante, en forma instantánea. Un día vamos a estar con el Señor. Hoy día puedo estar hablando aquí yo y de repente voy a estar hablando con el Señor. Es algo que para mí es algo muy grande y muy fuerte y muy maravilloso, que muchas veces uno no lo puede entender. Pero el Señor, Él rompe la ley de la física, Él rompe cualquier ley, porque Él es Dios, porque Él es el creador de la física. Y Él te va a tener así, en un abrir y cerrar de ojos en el cielo. ¿Estás tú preparado para recibir al Señor? El libro de Apocalipsis, capítulo 22, nos dice cómo debiera estar la iglesia respecto a este asunto. Capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. La esposa es la iglesia. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermano, ¿quieres que el Señor venga ahora? Amén. ¿O prefieres esperar que no venga todavía porque mi vida está muy mal? Porque yo no lo estoy esperando. Porque yo no he estado trabajando por Él. Si Él va a venir hasta el día de hoy, hermanos, porque ya todas las profecías han sido cumplidas, y solamente por su misericordia, y solamente por su misericordia, Él nos ha dado una oportunidad más, un domingo más, una semana más, a lo mejor, de que tú trabajes, de que tú mueras a tu mundo y mueras a tu tiempo y entregues tu vida al Señor para el beneficio de Dios. Que esa semilla muera y pueda dar un fruto. Si tú no mueres, hermano, nunca vas a dar un fruto. Hay que morir. Todos nosotros, desde mía y todos ustedes, hermanos, tenemos que morir para dar fruto. ¿Y qué tenemos que morir? A las cosas que me gustan, que me agradan, que lo paso bien, que me ocupo, que ocupo todo el tiempo. Tengo que morir para dar un fruto. ¿Estás tú dispuesto a morir por eso? ¿Quieres esperar la venida de Cristo con los brazos abiertos? Y como dice la esposa, ven, sí, ven, Señor Jesús. Vamos a inclinar nuestras cabezas.